Aleluya, aleluya. Shalom, shalom, amados. Hoy vamos a hablar sobre el eterno Yom Kippur o nuestro eterno Yom Kippur. Yom Kippur, día del perdón, día de la expiación, el día más santo del calendario bíblico. Hoy vas a entender realmente lo que eso significa para nosotros en el nuevo pacto. Primeramente vamos a mirar lo que dice la palabra en la Torá sobre Yom Kippur. Levítico 23, 26 al 32. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas. Y presentaréis una ofrenda encendida a Yahvé. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Yahvé, vuestro Elohim. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. No haréis pues trabajo alguno, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será día de completo reposo, de completo Shabbat para vosotros, y humillaréis vuestras almas. A los 9 días del mes, por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardaréis vuestro día de reposo, vuestro día Shabbat. Yom Kippur se llama Shabbat Shabbaton, el Shabbat más grande del año, aunque no necesariamente cae en el sábado. No cae necesariamente el séptimo día, pero porque es un día de completo y absoluto reposo en donde nos afligimos nuestras almas a través del ayuno completo. Un ayuno total, sin agua, sin comida, y paramos todo lo normal que estamos haciendo, pero absolutamente todo, y simplemente nos dedicamos a reposarnos en Yahvé, a buscarlos a Él, a orar, a interceder y a adorarlo. Bueno, es un día que, de acuerdo a la tradición, también se abren los cielos y el tercer cielo está abierto. Pero hoy vamos a entender esto, cómo funciona esto en el nuevo pacto. ¿Cómo nos relacionamos con Yom Kippur en el nuevo pacto? Primeramente quiero que vea que dice aquí que es un estatuto perpetuo en Levítico 23. Quiere decir que es por siempre. Por lo tanto, voy a llamar el Yom Kippur eterno. Y vamos a entender cómo se cumple en Yeshua y cómo lo caminamos en Yeshua. Durante el tiempo de Yom Kippur, cuando estamos ayunando y orando, que se abren los cielos, es el perfecto tiempo para poder también orar e interceder por tus familias que no conocen al Mesías. Es un perfecto tiempo para orar, para interceder por la salvación de Israel. Es un perfecto tiempo para pararlo todo. Ahora, este tiempo llega después de 10 días de búsqueda y de arrepentimiento, Teshuvah. Porque empieza con Yom Teruah, el día del toque de los shofars, de la fiesta de las trompetas, 10 días que se llaman 10 días terribles, 10 días de Teshuvah y de retorno, y termina y culmina con Yom HaKippurim en ayuno total, en donde se abren los cielos, aleluya, con gran gracia y misericordia, un día perfecto para poder orar por la salvación de Israel y por la redención de tus familiares que no conocen al Mesías, que no están salvos. Ahora vamos a ver un poco más de cómo lo hacía el sumo sacerdote en su tiempo, cuando entraba al lugar santísimo trayendo la sangre en ese día para poder cubrir los pecados del pueblo de Israel por un año más. No para poder erradicar los pecados, para cubrir los pecados del pueblo de Israel por un año más. Dice en Levítico 16, del 3 al 11. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino. Lavará pues su cuerpo con agua, se vestirá con ellas y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto, que es ofrenda quemada. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahvé a la entrada de la tienda de reunión.
Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahvé y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahvé, haciéndolo ofrenda por el pecado, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante de Yahvé para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. O sea que vemos que Aarón, para poder entrar en el lugar santísimo, primero tiene que limpiarse él de pecado a través de la sangre de un novillo, y tenía que dar también una ofrenda para su propia casa. Después vemos de que él ofrece un macho cabrío como ofrenda por pecado de todo Israel. Pero no hubiera podido entrar al lugar santísimo sin haber primeramente ofrendado para sí mismo. Por lo tanto, aprendemos algo muy importante como acto de intercesión. Primeramente, tú tienes que estar limpio enfrente de Yahvé y después tú puedes hacer intercesión para el resto del pueblo también. Es simplemente un principio de intercesión. Pero queremos entender algo sobre esto, porque sabemos que ya no hay sacrificio, sabemos de que no hay en este momento un sumo sacerdote que esté ofreciendo sacrificio en Israel sobre el monte del templo, aunque se esté preparando un tercer templo. Pero ¿cómo lo aplicamos en el nuevo pacto? Vamos a ver lo que dice Hebreos 7, del 1 al 10, habla de una orden de sacerdocio llamada la orden de Melquisedec. Nos recuerda de que en Génesis 14 vemos que Abraham presenta a Melquisedec una ofrenda, unos diezmos, cuando viene de derrotar a los reyes de Canaán y rescata a Lot. Abraham le ofrece a un rey, a un sumo sacerdote que sale de la ciudad de Salem, que se transforma eventualmente en la ciudad de Jerusalén, le ofrecen los diezmos de todos los despojos de esta guerra en contra de los reyes cananeos. Y este sacerdote real sale con pan y con vino y bendice a Abraham. Y dice que este sacerdote era un sacerdote por siempre, un sacerdote eterno que no tiene ni principio ni fin. Este es un tipo de Yeshua que ya nos aparece en Génesis 14, otro tipo de sacerdocio, no el levítico, sino el de Melquisedec. En Hebreos 7, 1 al 10 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Shalem, esto es rey de Shalom, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Yahvé. Permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la Torá de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aleluya. Por eso entendemos de que hay que dar diezmos a aquellos que ofician, a sacerdotes, a aquellos que nos bendicen con la palabra, porque tienen el poder de bendecir. Nosotros, los sacerdotes de Yahvé, aquellos que son los ministros de Yahvé, tenemos poder de bendecir al pueblo. Dice entonces, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amados, solamente un pequeño paréntesis here.
Porque yo sé que hay mucha gente que está predicando que los diezmos ya no son para hoy. Los diezmos, amados, son todavía para hoy porque Yeshua se transforma en ese sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec, y nosotros que estamos oficiando bajo él también somos sus sacerdotes bajo la orden de Melquisedec, el rey de justicia. Y Yeshua es de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Entonces todavía se dan los diezmos hacia Yeshua y a aquellos que son apuntalados por él, divinamente puestos por él para guiar al pueblo de Elohim en estos días. Yo lo llamo el sacerdocio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces los diezmos todavía tienen que ser dados para aquellos que te guían en la palabra. Pero vamos a ver aquí algo muy importante que dice la palabra en Hebreos 7 del 11 al 17. Sigue hablando de esta orden de Melquisedec, porque ahora ya ha habido un cambio en la Torá. Y vamos a ver también que nos habla de este cambio. No que la Torá ha sido abolida, sino que ha habido un cambio en la Torá. Lo que ha sido removido o lo que ha sido completamente cumplido son todos los sacrificios de sangre para poder cubrir el pecado del pueblo. Y el sacrificio de Yeshua es un sacrificio perfecto que no solamente cubre pecado, sino erradica pecado. La sangre de Yeshua no solamente es para cubrir nuestro pecado, sino que para erradicar el pecado, como si hubiéramos recibido una transfusión de sangre por su sacrificio perfecto en el madero del Calvario en Jerusalén, Tenemos que entender esto muy importante aquí, porque la Torá no está abolida, solamente está cambiada. Cambiada la parte social, la parte moral, la parte de los Moadim, de las fiestas señaladas, todo eso es perpetuo. Lo que ha cambiado es que ya no se necesita ningún otro sacrificio, ningún otro esfuerzo que tú puedas hacer para poder recibir expiación de pecados. Yeshua lo hizo todo y lo hizo perfecto. En Hebreos 7, 11 al 17 dice: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, la Torá. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, un cambio de la Torá. Eso es lo que yo te digo, no abolir la ley, cambiar. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocando a sacerdotes. Y esto es que es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces podemos ver de que a través de un Mesías judío que se da en el altar, porque la tribu de Judá quiere decir judío. Un Mesías judío de la tribu de Judá, el león de Judá, se da sobre ese altar como un cordero perfecto. Entonces él se transforma en el único sacrificio desde ese momento en adelante que es aceptable en frente a Yahvé. Ningún otro sacrificio de la Torá es aceptable, ninguno. Él también se transforma en nuestro sacerdote perfecto de acuerdo a la orden de Melquisedec, pero es en su orden como judío de la orden de Melquisedec que él está como sacerdote. Si tú lo que tienes es un Cristo romano, ese no es el sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Es el sacerdote judío de acuerdo a la orden de Melquisedec, que es por la razón que muchos cristianos todavía se creen cristianos, pero no han obtenido la redención y la expiación por completo. De hecho, hay cantidad muy grande de cristianos que están bajo la ley. Están bajo la ley porque continúan haciendo muchos esfuerzos para poder salvarse y no han aceptado el sacrificio perfecto de este judío
que fue el Cordero perfecto y el sacrificio perfecto. Por lo tanto, conocerlo a Él como Mesías y Redentor judío es una cuestión de vida o de muerte. Por lo tanto, yo escribí este libro, El robo de identidad, que te abre un curso completamente gratuito en el internet. Obtén este libro y vas a poder entrar completamente en este Yom Kippur eterno, en esta expiación por completo, eterna, en donde no hay necesidad de ningún otro sacrificio, sino que lo que Yeshua hizo está perfecto, no hay nada más que añadir. En Hebreos 7, 18 al 21 dice la palabra: porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley, pero no es toda la ley, es la ley de sacrificios. Es aquí donde muchos se caen en error, pues la ley de sacrificios nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Elohim. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, Yeshua, por un juramento del que le dijo: Yahvé ha jurado y no cambiará, tú, Yeshua, Mesías judío, eres sacerdote para siempre, de la orden de Melquisedec, no de la orden levítica. Entonces vemos aquí de que lo que ha sido abolido en la carne de Yeshua no han sido las leyes morales, no han sido las leyes sociales, no han sido las fiestas señaladas y los moadim que nos demuestra a Yeshua en cada una de estas fiestas señaladas, y que muchas de ellas serán todavía incluso festejado, celebrado en el reino milenial del Rey de los judíos, Yeshua HaMashiach. La palabra nos dice en Isaías 66 que cada Shabbat y cada Rosh Chodesh, que es el comienzo de cada mes, toda la humanidad va a venir a postrarse enfrente de él durante su reino milenial. Y después en Zacarías capítulo 14, la palabra nos dice de que todas las naciones tienen que venir a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Y la nación que no va a venir no tendrá lluvia, por lo tanto habrá hambruna. ¿Sí? Tendrá maldición en vez de bendición. Así que las fiestas señaladas, esto no tiene nada que ver con abolir la Torá, los mandamientos dietarios, los mandamientos de moralidad, los mandamientos sociales. Nada que ver con eso. O las fiestas señaladas. Esto tiene todo que ver con el hecho de que ya no hay más necesidad de ningún otro sacrificio de animal para obtener la salvación, la expiación, la redención. Que ya no hay necesidad de ninguna obra humana para obtener la salvación, la redención y la expiación. Yeshua lo hizo todo. Él es el sacrificio perfecto, y por la gracia a través de la fe, cuando realmente lo aceptamos, entonces su sangre sacrificial no cubre nuestros pecados, como en el caso del antiguo pacto, en donde los pecados eran cubiertos por solamente un año más, y solamente los pecados que eran cubiertos no eran los pecados mortales. Así que no todos los pecados eran cubiertos. Una parte de los pecados no intencionales eran cubiertos. Los intencionales no eran cubiertos por un año más solamente. En el caso de Yeshua, Él completamente erradicó el pecado de aquellos que tornan a Él. No son los pecados en nuestro caso cuando tornamos a Él, cuando le decimos sí a Él, tal como yo le dije sí hace más de 3 décadas atrás, y le dice sí a Él con todo mi corazón, alma y cuerpo, y Él simplemente vino a establecer su Torah dentro de mi corazón, y en ese momento erradicó todo ese pecado fuera de mi vida, y desde ese momento separó toda inmoralidad, toda corrupción, y nunca más miré para atrás, nunca más.
porque yo acepté ese sacrificio perfecto que me perfecciona a mí también, no porque yo soy perfecta, sino porque su sacrificio es perfecto. Y cuando tenemos fe en lo que Él realmente hizo, y cuando conocemos lo que significa Yom Kippur, este Yom Kippur eterno, porque lo podemos obtener todos los días del año, ese sacrificio es perfecto, es eterno y no hay necesidad de ningún otro. Entonces vamos a poder caminar como hijos suyos de pacto, ya no más en los antiguos pecados, sino que en vida nueva, en vida en abundancia. Pero hay demasiados que están todavía viviendo bajo la ley, pero están viviendo como cristianos bajo la ley. Quiere decir de que ellos se cubren hipócritamente con sus propias obras. No hay ninguna obra que yo pueda hacer para cubrir mi pecado, ni una. Pretenden que están caminando bien, pero realmente dentro de ellos están todavía llenos de corrupción y inmoralidades. Están todavía mirando hacia atrás y con nostalgia hacia el pecado. Quiere decir que no han conocido a este sacrificio perfecto, a este Mesías judío, a este sumo sacerdote de la orden de Melquisedec de la tribu de Judá. No han conocido la sangre del nuevo pacto que erradica el pecado, donde ya no queremos más pecar. Yo lo conocí así, por eso escribí eso en mi libro que se llama Sí, que es muy dramático, porque me arrepentí completamente y realmente que nunca he mirado para atrás. No he mirado para atrás para hacer la misma cantidad de inmoralidades y brujerías o cosas que yo podía haber hecho en el pasado antes de conocer a Yeshua. Nunca se me ha antojado mirar para atrás. ¿Por qué? Porque cuando lo conocí a Él, conocí a nuestro Yom Kippur eterno. Aleluya. Espero que hoy cada uno de ustedes lo pueda conocer así, solamente diciéndole sí y realmente abrazando ese sacrificio perfecto, aleluya, sin ninguna necesidad de poner más hojas de higuera hipócritas y pretendiendo que estás bien, pero no estás. En Hebreos 7:22 dice, por eso Yeshua ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Por qué es este un mejor pacto? No porque la Torá con sus leyes sociales, morales esté erradicada, al contrario, ya vas a ver que no está erradicada, sino que establecida dentro de aquellos que se arrepienten. No, Él es fiador de un mejor pacto porque ahora ya no se necesitan más animales y ningún tipo de obras para poder conseguir la expiación y la salvación. Su sangre es suficiente. La sangre del Mesías Yeshua judío es suficiente. Por eso escribí este libro, para que tú lo conozcas a Él así y puedas caminar en esa victoria todos los días de tu vida. Entonces lee este libro, El robo de identidad, te va a cambiar tu vida. Vas a conocer a ese sacrificio perfecto. Vas a conocer a ese sumo sacerdote perfecto que es judío, no un Cristo romano. En Hebreos 7, 23 al 27 dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Elohim, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Aleluya. En Hebreos 7, 28 dice, porque la Torá, la ley, designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la Torá designa al Hijo hecho perfecto para siempre. En Hebreos 10, 14 al 18 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Una ofrenda, ya no hay necesidad. La ley, la Torá de sacrificios está terminada. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto, el brit, que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahvé, pondré mi Torá, mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado.
Así que tú puedes ver que no es que la ley esté obsoleta, es que la ley de los sacrificios está cumplida en Yeshua, para que la Torah moral, la Torah social, la Torah de adoración a través de las 10 fiestas señaladas pueda estar escrita en el corazón de nosotros que tornamos a Yeshua a través de su sacrificio perfecto, y en nuestro corazón y en nuestra mente Él pueda escribir sus fiestas señaladas, sus Shabbat, pueda escribir la moralidad, un hombre con una mujer se casan, puede escribir, aleluya, que caminemos en verdad, puede escribir que no abortemos los bebés, puede escribir que no estemos en promiscuidades, puede escribir que no estemos en paganismo, puede escribir que no estemos en idolatría. Todo eso lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros tornamos a Yeshua y cuando comprendemos que la única forma de salvarnos es a través de su sangre perfecta derramada en Golgotá, y no hay nada que podamos hacer para salvarnos o para la expiación de pecado. Entonces el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros y escribe la Torah social, la Torah moral, la Torah de adoración, aleluya, toda esa Torah, esas instrucciones en rectitud y justicia que vienen de la Torah dentro de nuestros corazones, no para caminarlas como religiosos, porque sería bajo la ley, sino en la ley. ¿Por qué? Porque Yeshua es la Torah hecha carne, y toda esa presencia de Él está dentro de nosotros, y toda esa palabra que viene dentro de la Biblia está dentro de nosotros para poder obedecer, para poder caminar, y Él intercede por nosotros continuamente como ese sumo sacerdote para que siempre caminemos en rectitud, en justicia, en santidad, en poder y en victoria, sin mirar para atrás, aleluya, sin tener que cubrirnos con hojas de higuera, sino caminando en verdadera santidad. Esa viene de la fe en el único Yom Kippur, que es eterno, que es Yeshua HaMashiach, el Hijo de Adonai, el Mesías de Israel. Shalom. Gracias por escuchar esta transmisión y por verla. Y quiero invitarte a participar, a ser participante, a ser realmente un socio para que podamos nosotros poner este programa en todos los canales posibles. Si disfrutaste del programa de hoy, apoya esta emisión donando a cat-esh.org/es/donaciones. Para conectarse con nosotros, escribe a info@cat-esh.org o escribe a 52 Tuscan Way Suite 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA. O llámanos al +1 972 301 7087. Nos gustaría mucho escuchar de ti. Acompáñanos nuevamente la próxima.